Buenas tardes, Darumas. ¿Cómo están? Bueno, hoy quiero que trabajemos en el cuarto grupo o en la cuarta dimensión, como se conoce, de lo que es el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG, para la función pública. Para eso, bueno, tenemos este ebook que resume, digamos, como los contenidos y la parte gráfica de lo que son los aspectos o la parte de calidad de esta dimensión y qué política define cuál es la operación de esta iniciativa. Básicamente, bueno, el nombre es evaluación de resultados y como su nombre lo dice, la idea es poder tener mecanismos, herramientas, funciones, responsables, gestión, seguimiento, digamos muchas cosas, mucho enfoque hacia dentro de un PHBA, digamos a lo que es la parte de verificación de los resultados y basado en esa verificación de resultados o en esa medición, tomar acciones de mejoramiento, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que dice la evaluación de los resultados. Nos pide la función pública o que tengamos en cuenta tres grupos, digamos, la primera parte que es la de definir los responsables. Al interior normalmente es como el área de planeación, la Secretaría de Planeación y con su secretario y con sus funcionarios, pero la idea aquí es articular con todos los otros aspectos del PHBA de una institución pública. Bueno, quién es el responsable de los planes, programas y proyectos de gestión del talento humano, cómo va el cumplimiento, cómo va la satisfacción de los ciudadanos. Entonces, básicamente es dividir y hacer seguimiento sobre esas acciones sobre esas acciones y cómo van los resultados para mirar si tenemos desviaciones que podrían entenderse como riesgos. Y luego sigue la evaluación, que ya es el resultado, la gestión del riesgo, la percepción de los grupos de valor, que son enfocados hacia la ciudadanía. Digamos que la idea es medir que a los ciudadanos se les esté prestando el servicio de manera correcta, que ellos puedan disponer de la solicitud de acuerdo a sus necesidades, digamos, todo lo que tiene que ver con el enfoque hacia la ciudadanía, que es el principio de valor del MIPG. Y los temas de autodiagnóstico que le permiten al gobierno nacional, de acuerdo a las herramientas que define la función pública, para que internamente se desarrolle esa inspección, ese autodiagnóstico que permita definir cuál es la ruta de la calidad que debe desarrollar la institución. Y básicamente después de eso, pues hay que documentar, ¿sí? De acuerdo a unas cartillas, de acuerdo a unos formatos, de acuerdo a una estructura que pide la función pública, incluso algunas plataformas como Sinergia, donde se debe dejar, digamos, todo el rastro de información para poder ver cómo va el desempeño institucional. ¿Qué tenemos aquí, digamos, que a manera de cartilla, digamos, en la evaluación, en esta dimensión de evaluación de resultados? Pues aquí es donde se comienza a materializar cómo va la gestión. Digamos que dibujamos unos tableros de control, dibujamos unos indicadores de la planeación estratégica que teníamos en la otra dimensión, digamos, de direccionamiento estratégico. Entonces, aquí con toda esa planeación, pues comenzamos a verificar cómo va el cumplimiento de los resultados. Entonces, básicamente pues define como cuáles son los pasos o el paso a paso. Aquí digamos que se debe tener en cuenta algo importante, digamos que ya definido los lineamientos y definido cuáles son los planes de acción, pues la idea es trabajar en estructurar una cultura organizacional que permita a los funcionarios integrarse al modelo de gestión, permitir documentar, permitir alimentar los indicadores de mejoramiento, o hacer un control o una evaluación o mecanismos, digamos, que permitan verificar cómo va este plan, este proyecto, esta iniciativa, cómo van los resultados, presentarlo en la página de una página web, comunicarse así a través de estos videos, digamos, con la ciudadanía como tal, cómo va la gestión, cómo va el cumplimiento y sobre eso tomar decisiones, digamos que ya basado en información, en la verificación, digamos, del PHBA, pero que comenzamos a tener es acciones de mejora continua, ¿vale? Entonces, muy enfocado hacia los resultados. Aquí, digamos que está como resumido en estos cuatro grupos, digamos, cuáles son los lineamientos generales de la implementación. Entonces, lo primero es definir lo que hablamos al principio, cuál es el área, quién es el servidor responsable del diseño, implementación y comunicación de los mecanismos de evaluación. Normalmente, pues como les decía, en la dependencia de planeación, quienes suelen ser los responsables, pero también se debe tener en cuenta otros grupos que participan, digamos, dentro de la gestión, sea tecnología, sea calidad, sea todo lo que influya, digamos, dentro de los procesos misionales y de gestión y que toquen al ciudadano como tal.
Entonces, tienen a cargo su digamos, todo lo que hay que hacerle seguimiento a todas esas personas que participan dentro de los planes, los programas y los proyectos del direccionamiento estratégico para validar cómo va la función. Entonces, la primera es la definición de responsabilidades. Luego se debe revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación. Entonces aquí la función pública nos dice es que de acuerdo al direccionamiento estratégico y de planeación se definieron unos indicadores para medir, digamos que hay que medir para poder evaluar cómo vamos y si se puede mejorar, cómo va el cumplimiento, cómo va la información, confirmar si lo que medimos es correcto, si nos genera valor, si establece mecanismos de cumplimiento, si está alineado a la función pública, si estamos mejorando de acuerdo a historia, digamos, a la historia. Y bueno, en fin, todo lo que nos permita revisar la definición de cómo va la verificación de ese cumplimiento del direccionamiento estratégico. Entonces, es preciso, digamos, contar con todos esos mecanismos para evaluar esa gestión. Y luego ya evaluar. Y si, digamos, y ejecutar los autodiagnósticos. Digamos que aquí es muy claro la función pública y él dice, mire, necesito que evalúe el logro de los resultados. Entonces, en el logro de los resultados debes verificar los tiempos previstos, o sea, las fechas programadas versus las fechas reales, la frecuencia con que se están desarrollando o alimentando esos indicadores, el propósito de la medición y la evaluación, o sea, si estamos midiendo, realmente si medimos lo que debemos medir y si lo que medimos genera valor. Y sí, entonces, bueno, tomar en cuenta esa información y tal vez comenzar a identificar fallas comunes, por ejemplo, que es un gran concepto que se desarrolla dentro de los sistemas de madurez o, digamos, de excelencia, que es poder identificar cuáles son esas causas comunes dentro de varios indicadores. Las escalas de valorización del sistema o la medición, digamos que esté de acuerdo a la capacidad de la institución, incluso a mejorarla, pues cómo está el cumplimiento de esas escalas, compartir información o comunicarse con los usuarios, digamos que es importante tener esa información clara, técnicas de levantamiento de información, entonces si vamos a levantarla a través de encuestas, digitales, físicas, tema de muestras, bueno, digamos que todas las técnicas que existen para capturar información y cuál va a ser el mecanismo o el instrumento. ¿Listo? Luego evalúe, digamos, la gestión del riesgo dentro de la entidad o en la entidad. Entonces, pues aquí básicamente hay toda una guía que está en el ebook que les vamos a dejar y la administración de gestión del riesgo, que es básicamente cómo define cómo es la política pública para los riesgos de gestión, de corrupción y seguridad digital. ¿Sí? Están incluso controlados de acuerdo a las versiones, eso está dentro de la gestión. Y luego debe evaluar la percepción de los grupos de valor. Digamos que dentro del Plan Nacional de Servicio Ciudadano, a la ciudadanía, pues se definen que hay unas encuestas y hay unas maquetas o unos formatos para medir esa percepción y satisfacción de la ciudadanía que pueden servir como de guía. Y las herramientas de software también que ayudan a capturar esa información, digamos, para alimentar ciertos indicadores y realmente medir si lo que planeamos de entregarle al ciudadano pues se está materializando de manera correcta en la percepción digamos, de los gobernados. Entonces, en este caso, digamos, de la ciudadanía. ¿Listo? Y luego pues viene lo que ya tiene la función pública, que son los autodiagnósticos. ¿De acuerdo? En que las cartillas como tal están en el micrositio de MIPG dentro de la página de la función pública. Entonces pues pueden descargarlos, son los Exceles que son tipo macro o tipo tablas dinámicas y de gestión, donde las instituciones desarrollan, digamos, como tal esos autodiagnósticos para tener una línea base y la ruta, digamos, de la calidad. Y al final es de acuerdo a toda esa evaluación, percepciones, información, digamos, captura de información, se debe definir y documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento de evaluación. Entonces, se documenta, se revisan, se analizan, se comparten, se definen nuevos planes de mejoramiento de acuerdo a las desviaciones que se estén encontrando o a las fallas comunes, digamos, como un pareto de fallas comunes que se esté identificando dentro de los planes, programas y proyectos. Compartir esa información, digamos, con los organismos de control, aspectos que se evidencien como debilidades, digamos, y otras cosas, pues, a nivel de riesgo que debemos controlar, pero siempre debemos tener toda esa función, digamos, como todo ese PHBA, muy enfocado hacia la verificación y luego las acciones de mejoramiento que se desarrollen de acuerdo a esa evaluación como tal. Entonces, digamos que estos son como los grupos de los pasos que se hacen para la evaluación de los resultados, de acuerdo a lo que define la función pública, y existen los atributos de calidad. Básicamente lo que pide es que ustedes desarrollen un proceso meticuloso de evaluación y seguimiento,
de acuerdo a los planes, programas y proyectos, evalúe el desempeño y la eficacia de los procesos, o sea, defina pues cómo va el cumplimiento, si hay no conformidad, producto no conforme, servicios no conformes, los PQRs, bueno, toda esta información pues que alimenta como tal esos diagnósticos. Evalúe, siempre digamos que eso es parte de la gestión, es el verificar, verifique, guarde la información, haga seguimiento a los responsables, a los funcionarios al interior, eh, define los indicadores que entregan valor, seguimiento al comportamiento de los factores digamos, cuando vemos que algunos indicadores estén fallando, pues debemos establecer cómo va el seguimiento y realizar incluso más avances periódicos, más seguimiento a lo periódico a los indicadores y la medición de percepción y satisfacción de la ciudadanía, que es el mecanismo pues que ya define el gobierno, basado digamos como en una estructura o en un kit, y la toma de decisiones basadas en análisis, digamos que basado en toda esa información pues tomamos acciones sobre los planes de mejoramiento. Todo eso documentado, digamos que lo ideal es que incluso en la cuarta dimensión comienza a hablar de los sistemas de información, pues lo ideal es que toda esa información esté integrada, relacionada, que permite hacer un drill down o una navegación entre los indicadores, los planes, los proyectos, la estrategia, el MIPG, los planes de mejoramiento, los indicadores, incluso desarrollar esas actas con esos cumplimientos, bueno, dejar toda esa información documentada, tenerla, digamos, como en Daruma, porque, digamos, facilita ese modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, toda esa información está consignada aquí. Por ende, podemos desarrollar planes de acción que sean tipo soluciones de Pareto, digamos, poder identificar que yo quiero tratar un no conforme, un hallazgo, un indicador, una estrategia y desarrollar un macro plan de acción que me permita desarrollar muchas acciones de mejoramiento para muchos no conformes o hallazgos, digamos, que se puedan presentar dentro de todo el sistema integrado de gestiones de la institución. Entonces facilita mucho el seguimiento y las tareas, casi que automatizamos todas las tareas del sistema de gestión, pues para que los responsables no tengan que estar persiguiendo a los funcionarios, sino que sea el sistema el que les ayude en ese seguimiento y control. Entonces, pues para eso lo podremos, digamos, más adelante en Aruma, de acuerdo a cada una de sus dimensiones, cómo se desarrollan esa integración de todos esos modelos de gestión en un mismo sistema sin necesidad de tener múltiples y múltiples herramientas, sino aquí de manera integral, sobre todo enfocado en la gestión. ¿Listo? Y en este caso, en la evaluación de resultados. Muchísimas gracias. Les dejo el ebook para que luego lo descarguen y cualquier comentario o duda, por favor. En el grupo en LinkedIn estamos armando con funcionarios públicos como una base de conocimiento y pues queremos compartirla con todos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Que estén bien.